Radio Sensación 830M Estéreo presenta Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Democracia 3.0 es el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Participa con nosotros escribiendo al correo proyectodemocracia3.0@gmail.com. Llegamos a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Estéreo, en Caracas, Venezuela. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez, el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución número 21116. Asistente de producción Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección general de Eliseth Useche. En internet puedes escucharlo en www.radiosensacion.com.be y permanentemente todos nuestros programas de Democracia 3.0 en modo podcast a través de la página www.radioweblatina.com/democracia 3.0. Hagamos algunos comentarios sobre los documentos de identidad. Dentro del territorio de un país, los ciudadanos se pueden identificar con distintos tipos de documentos oficiales de identificación, pero no todos los tipos de identificación oficial sirven para otros países o entre los países. ¿Cuáles son los documentos oficiales válidos en el extranjero o qué documentos son oficiales para identificar a una persona? La identidad es uno de los derechos más importantes de la persona. El nombre, la filiación y la pertenencia a un país o a un estado o nación son elementos claves en este derecho. Los distintos tipos de identificación oficial permiten individualizar a las personas dentro de la circunscripción de un país. Saber qué son los documentos oficiales y para qué sirven es fundamental para acreditar la identidad y la ciudadanía. A continuación, algunos de los tipos de documentos oficiales de identificación personal más importantes. El pasaporte se destaca entre los diferentes tipos de identificación oficial, ya que permite individualizar a la persona que lo porta como ciudadano de un determinado país en el extranjero. Así, el pasaporte es el documento de identificación internacional de una persona que le permite entrar y salir de un país. El pasaporte contiene, además de los datos personales del ciudadano, como es nombre completo, número de identificación, fecha de nacimiento y otros datos importantes, además elementos que permiten identificar al individuo como son fotografía, firma y huella dactilar, además de unos signos holográficos que garantizan su validez y permiten determinar cuáles son los documentos no oficiales y cuáles son documentos oficiales o auténticos. El pasaporte se trata de una libreta oficial, compuesta por varios folios con elementos distintivos y de seguridad, que además de contener los datos personales, se registran los sellos y fechas de entrada y salida de los distintos países del portador. También puede contener las diferentes visas que algunos países exigen para permitir el ingreso de visitantes extranjeros a su territorio nacional. La cédula de identidad es uno de los principales tipos de identificación oficial de las personas. Este tipo de documento de identidad es utilizado en muchos países como son Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador y Uruguay. El documento es emitido por la Oficina de Registro Civil de cada país o por la autoridad competente en materia de identidad de los ciudadanos. En países como España, Argentina o Perú, el documento es conocido como el DNI o Documento Nacional de Identidad y contiene los datos necesarios que permiten la identificación de la persona que lo porta, además de una numeración única, fotografía, firma y huella dactilar del portador. Tanto la cédula de identidad o del DNI son de los principales documentos oficiales de una persona para su identificación y pertenencia a un determinado país. La vigencia de la cédula varía según el país emisor y puede ir de 5 a 10 años.
En España, por ejemplo, el DNI tiene una vigencia de 5 años si el titular es menor de 30 años y de 10 si supera esta edad. La licencia de conducir es otro tipo de identificación oficial emitido por las autoridades competentes de un país. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la licencia de conducir es considerada el documento de identificación oficial por excelencia. La credencial contiene la foto del titular, sus datos personales, fecha de emisión y vigencia de la licencia y acredita que el portador ha cumplido con los requisitos legales para conducir vehículos automotores dentro de la circunscripción donde la autoridad emisora sea competente. Existen varios tipos de licencia de conducir. Estas varían según el tipo de vehículo que se permite conducir, ya sea que se trate de uno personal o comercial, un automóvil, motocicleta o camión de carga. En algunos países la licencia se otorga a personas mayores de 17 años y en otros a mayores de 21 años dependiendo del tipo de licencia o tipo del vehículo. El acta de nacimiento está dentro de los principales documentos de identidad de una persona adulta y es el documento de identificación oficial de los niños o menores de edad. Este es de los primeros tipos de identificación oficial emitidos por el registro civil o autoridad competente para el registro de los nacimientos. El acta de nacimiento es un documento oficial de identificación que permite vincular al niño con sus padres o progenitores. En el acta se detalla la fecha y el lugar de nacimiento, los datos personales de ambos padres, el nombre del niño y cualquier otro dato que disponga la ley civil de ese país. El acta o partida de nacimiento es un requisito obligatorio para la solicitud y emisión de la cédula de identidad, el DNI, o en algunos casos el pasaporte. Otro tipo de documento de identidad es la credencial electoral. Se trata de uno de los papeles identificadores oficiales, por ejemplo, del país México. El documento, también conocido como INE, es emitido por el Instituto Nacional Electoral y sirve para acreditar al titular que ha cumplido con los requisitos necesarios establecidos por la ley mexicana para ejercer su derecho al sufragio, ya sea dentro del territorio mexicano o en el extranjero. Dentro de otros documentos oficiales se encuentran las credenciales profesionales. Estos son documentos oficiales emitidos por las autoridades en la materia de que se trata y acredita la calificación, certificación o competencia de una persona para realizar determinada actividad o ejercer una profesión en específico. Aunque ya se encuentra en desuso, en algunos países como Argentina hasta hace muy poco se usaba la libreta cívica, la libreta de enrolamiento y en Venezuela la libreta militar. La primera se trata de un documento de identidad que se expedía para que las mujeres argentinas pudieran, entre otras cosas, ejercer el derecho al voto, mientras que la libreta de enrolamiento era el documento oficial e identificador de los hombres y servía para determinar al ciudadano a fines militares y políticos. Hoy por hoy, estas libretas son ejemplos de documentos no oficiales de identidad, por cuanto han dejado de tener validez como identificación oficial. En Venezuela dejó de tener funciones la libreta militar al momento de eliminar la recluta. En definitiva, es sumamente importante que los estados permitan el libre y fácil acceso a los distintos tipos de documentos oficiales de identificación para que las personas puedan acreditar su identidad, ciudadanía y otros datos personales frente a terceros, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Los pasaportes, las cédulas, los DNI y otros tipos de identificación oficial son indispensables para garantizar el derecho humano a la identidad y a la identificación de las personas contemplados en los distintos instrumentos internacionales. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Venezuela es un país que siempre ha sido sumamente receptivo con las costumbres e influencias de los extranjeros. Y, para los observadores más detallistas, esto se convierte en un patrón frecuente en la mayoría de las tradiciones venezolanas más importantes. A pesar de esto,
Existe una alegría y excentricidad dentro de todas las costumbres venezolanas que hace que las mismas resulten extraordinariamente llamativas tanto para los locales como para quienes están de visita. Como en la mayoría de los países de habla hispana, muchas de las tradiciones venezolanas más reconocidas a nivel mundial están directamente relacionadas con las actividades de tipo religioso. Al investigar qué son las costumbres y tradiciones de Venezuela, inevitablemente terminaríamos por abordar muchas de las festividades y celebraciones relacionadas con la fe. La fe es una parte crucial dentro de la sociedad venezolana. Por eso, no es de extrañarse que la mayoría de las costumbres venezolanas más representativas estén directamente ligadas a este fenómeno. Si bien existen muchas fiestas y tradiciones de Venezuela de naturaleza religiosa, las más conocidas son aquellas que están directamente relacionadas con los rituales y ceremonias de la religión católica. Entre las más importantes tenemos la Feria de la Virgen de la Chinita. En la gran mayoría de las tradiciones venezolanas relacionadas con la religión católica, la imagen de la Virgen María es un personaje frecuente en la mayoría de los festejos. Una de las más populares, tanto dentro como fuera del país, es la feria que se realiza en honor a la Virgen de Maracaibo, conocida popularmente como la Chinita. Desde el 11 al 18 de noviembre, miles de personas se reúnen en la capital del estado para mostrar su respeto y adorar a la santa patrona del estado Zulia. La gaita es un estilo musical autóctono de la región y es una de las costumbres venezolanas que está directamente relacionada con la devoción que existe hacia la Chinita. Visita de los 7 templos. La Semana Santa es una de las fechas más importantes dentro del territorio nacional. Por este motivo, muchas de las tradiciones culturales venezolanas están directamente ligadas a esta fecha. La visita de los 7 templos es una costumbre religiosa en donde los devotos se dedican a recorrer, a visitar 7 lugares sagrados. Este recorrido se hace generalmente a pie y se hace principalmente para conmemorar la ida de Jesús al huerto de los Olivos. Procesión de la Divina Pastora. A pesar de que la Feria de la Chinita es una de las tradiciones venezolanas más populares dentro del país, la procesión de la Divina Pastora es la tercera peregrinación más grande de todo el mundo, superada únicamente por la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Fátima. Una particularidad de esta peregrinación es que la Divina Pastora es sacada de la iglesia y llevada en procesión por todas las calles cercanas al santuario de Santa Rosa. El colorido, los cantos religiosos y el profundo respeto de los feligreses hacia la imagen de la Virgen hacen de esta festividad una de las tradiciones venezolanas más sobrias de todas. La Cruz de Mayo. El clima tropical hace que Venezuela solo experimente 2 tipos de estaciones, la estación seca y la lluviosa. Sin embargo, la Cruz de Mayo es una manifestación cultural y tradicional en Venezuela que originalmente iba relacionada con el cambio de estación. A finales del mes de mayo, en muchas localidades rurales de Venezuela, se hacen misa en donde se adornan cruces hechas de maderas con flores de múltiples colores. Según la costumbre venezolana, este acto de respeto y fervor religioso ayuda a garantizar una buena temporada de cosecha. Una parte importante de todas las tradiciones venezolanas relacionadas con la religión es que algunas de las más reconocidas a nivel internacional son aquellas que mezclan coreografía específica plagadas de mucha teatralidad. Este es el caso de los Diablos Danzantes. Durante el Corpus Christi, en muchas localidades del norte de Venezuela, algunos devotos se reúnen en grupos llamados cofradía, se disfrazan de diablos y marchan danzando hasta la iglesia de la localidad. En las ciudades de Guarena y Guatire se lleva a cabo una festividad que nos permite tener una comprensión más amplia de qué son las tradiciones venezolanas religiosas originadas durante la época colonial.
La parranda de San Pedro consiste en una de esas costumbres venezolanas que está fuertemente ligada a la comunidad afro-venezolana. Por este motivo, quienes participan de ella se pintan la cara con betún negro. Esta parranda narra la historia de una mujer esclava que, para salvar la vida de su hija, hizo la promesa a San Pedro que, en su día, ella cantaría y bailaría en su honor. La fiesta en honor a San Juan Bautista es un agasajo que está repleto de color, bebida y el ritmo estridente de los tambores, que llenan un ambiente con energía, alegría y como pocas tradiciones venezolanas católicas. Esta celebración arranca desde la noche del 23 de junio con grandes fiestas que duran hasta el amanecer. Todo esto culmina con una procesión y una misa ofrecida por la iglesia de la comunidad en honor al natalicio del santo. En el estado Miranda existe una cofradía llamada oficialmente los Pastores del Niño Jesús. Esta tradición data desde los años 1740. Ya el día 16 de diciembre del año 2016 fue reconocida oficialmente como uno de los bienes de interés cultural del estado Miranda. Esta manifestación cultural está específicamente diseñada para rendir homenaje al Niño Jesús, un personaje de la tradición católica que posee un rol protagónico en la mayoría de las costumbres y tradiciones de Venezuela. Algo muy importante dentro de las costumbres venezolanas de tipo religioso es que lo más importante dentro del ambiente festivo es el sentido de comunidad, y todas estas tradiciones regionales de Venezuela, la paradura del niño es quien la mejor representa. Es una fiesta donde se hace mayor énfasis en el rol de la comunidad. Esta es una celebración que se realiza principalmente en los estados andinos y su finalidad es la de conmemorar los primeros años de vida de Jesús de Nazaret. La mayoría de las fiestas tradicionales de Venezuela, por estado, poseen mucha similitud entre sí, sobre todo cuando se trata de aquellas enfocadas en los eventos de pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La procesión del Nazareno es un evento clave dentro de todas las tradiciones venezolanas que se realizan durante la Semana Santa. Otra de las tradiciones venezolanas más importantes durante la Semana Mayor es la misa en conmemoración al Domingo de Ramos. Este es un servicio en que los devotos llevan cruces hechas con hoja de palma y una vez concluida la misa del sacerdote, este las rocía con agua bendita. Toda la ceremonia está diseñada para simbolizar la llegada de Jesús al pueblo de Jerusalén. El 3 de febrero es el Día de la Virgen de la Candelaria. Según el calendario católico y en algunos estados de Venezuela, existen cofradías las cuales cuentan con rituales muy específicos para rendir homenaje y mostrar su devoción a la Virgen. Pese a que se trata de un evento que incluye bailes y música popular, los vasallos de la Candelaria que hacen un evento exclusivo para ciertos fieles de la comunidad. Toda la ceremonia se lleva a cabo en una ubicación bastante apartada de la iglesia. Algunas fiestas populares. Resulta algo imposible hablar sobre las costumbres venezolanas sin antes hacer un repaso de todas aquellas festividades que ya son parte de las tradiciones populares de Venezuela. Para poder entender realmente cómo son las tradiciones y costumbres en Venezuela, es importante considerar que lo más valioso en cualquier tipo de festejo es el sentido de pertenencia. Esto corresponde a algo más grande. Esto incluye tanto al entorno familiar como dentro de la propia comunidad. Las tradiciones venezolanas populares se caracterizan por ser un despliegue de energía desenfrenada, acompañada con un toque peculiar de irreverencia que siempre termina por salir a la luz. Entre las festividades populares más importantes dentro del calendario venezolano tenemos el carnaval. A pesar de que los carnavales en Venezuela son mucho menos ostentosos que su vecino Brasil, esta fecha para los venezolanos sigue siendo muy colorida y espontánea. En ciudades como Barquisimeto, Maturín y algunos pueblos de la región zuliana, es común encontrarse con desfiles coloridos y disfraces alocados. Sin embargo, existen otras costumbres venezolanas que son un poco más autóctonas de la región, como es el caso de las fiestas del Callao. El tamunangue es uno de los dibujos de tradición venezolana en donde el baile, la música y el teatro se juntan para dar una forma a un evento en donde se representan con gran claridad las tres influencias culturales más importantes del país.
Se trata de una fiesta popular que, a pesar de poseer un trasfondo religioso, las interpretaciones que se llevan a cabo durante el festejo son un retrato fiel de lo que es la vida de la población rural dentro del país. Dentro de la cultura tradicional de Venezuela existen muchos eventos que fueron introducidos originalmente como parte de una tradición católica, pero con el tiempo fueron evolucionando hasta convertirse en medios de expresión popular. La quema de Judas es llevada a cabo el último domingo de la Semana Santa. Consiste en prender fuego a un muñeco hecho con trapo. Con el tiempo, esta tradición fue adoptada como un método para expresar el descontento popular. Por eso, es común que en muchas de las comunidades tiende a colocarse al muñeco rostros de políticos como una clara señal de desaprobación por parte de la comunidad. Las parrandas navideñas es una tradición venezolana creada específicamente para ser ejecutada durante la época de fiestas decembrinas. Por cierto, hoy 4 de septiembre ya huele a diciembre. La parranda es una de estas costumbres y tradiciones de la familia venezolana que se centran en transmitir toda la alegría de Navidad, principalmente a través de canciones populares acompañadas por melodías hechas con instrumentos tradicionales. Hay estados de Venezuela en donde los carnavales involucran una serie de rituales repletos de mucho simbolismo. El entierro de la sardina es una práctica común en Vargas y algunas localidades del estado Carabobo. El evento es una parodia de un cortejo fúnebre en donde los participantes desfilan por las principales calles del pueblo llevando un costillar de cerdo, el cual es bautizado como la sardina. Este es claro ejemplo de la tradición venezolana que está cargada de mucho simbolismo, pues cuando la sardina es sepultada, marca el inicio oficial de la Cuaresma. Una parte importante de las tradiciones familiares en Venezuela, cuando se aproximan estos festejos navideños, es que durante el mes de diciembre, tanto las comunidades como los templos, toda la actividad festiva está enfocada a la conmemoración del milagro del nacimiento de Jesús de Nazaret. De todos los personajes que existen dentro de la tradición católica en Venezuela, son la Virgen María y el Niño Jesús, tanto como un impacto que tiene el Niño Jesús sobre las costumbres y tradiciones de las comunidades regionales que a los regalos navideños, especialmente los que van destinados a los niños, se les conoce con el nombre de el regalo del Niño Jesús. Resulta difícil hablar de Venezuela y sus tradiciones populares sin mencionar una fecha tan particular como es el Día de Reyes. A diferencia del día de Nochebuena, el Día de Reyes es de esas tradiciones venezolanas que se centra exclusivamente en el disfrute de los niños. Como otras manifestaciones tradicionales de Venezuela, pensadas para los más jóvenes, la celebración gira en torno a los detalles que los familiares hacen para complacer a pequeños. Pero a diferencia de la época navideña, el Día de Reyes es de esas costumbres venezolanas en donde todos los miembros de la familia participan en forma más activa en esta celebración. Ya regresamos en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Estamos de vuelta en Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Un país que hace pensar en infinidad de cosas es Japón, bien sea por su gastronomía, su idioma, las series de manga y tantas cosas que medianamente conocemos de este lado del mundo. Pero si hay algo realmente extraño, es lo que en el programa de hoy te contaré. Si hablamos de empresas, casi todos conocemos a Toyota, Sony y Mitsubishi, que se originaron precisamente en Japón, y una de las principales características es su longevidad. Una empresa como Mitsubishi tiene más de 150 años. Y en todo Japón hay más de 50.000 empresas que tienen más de 100 años de fundadas. Pero extrañamente, y muy al contrario de lo que se piensa, Japón tiene una tasa de emprendimiento realmente baja, teniendo el puesto 45 de 50 según el Monitor Mundial de Emprendimientos, teniendo apenas un 3% de emprendedores. Y para propietarios de negocios, peor aún, Japón se sitúa en el puesto 47 de 50 respecto a los ciudadanos dueños de negocios propios.
Pero veamos el origen de esto. Para que una persona quiera tener un negocio propio deben darse ciertas condiciones, en especial a lo referido a la actitud, donde se debe tener una disposición a asumir riesgos, se debe tener confianza en las habilidades propias y se debe tener la capacidad de ver nuevas oportunidades. Estas actitudes las tiene un porcentaje mínimo de la población de Japón y veamos entonces las razones. En Japón su cultura va de la mano con pensar a largo plazo, por lo que van a preferir un empleo en donde estén toda la vida. Y es que en este país se cree que el mejor trabajo no es el que pague mejor o el que dé mejores condiciones laborales, sino el más seguro en el tiempo. Esto quiere decir que ellos van a preferir la estabilidad y no tener que lidiar con desafíos o un supuesto crecimiento personal. Esto se traduce en un miedo a asumir riesgos, lo que es contrario totalmente al espíritu emprendedor. En Japón una de las cosas más temidas y evitadas es decepcionar a los demás, en especial a la familia, ya que son de pensamiento más colectivo que individualistas, y tomando en cuenta que emprender tiene más riesgo de fracaso, es algo que les prende todas las alarmas, en especial cuando hay la posibilidad de contraer deudas impagables o malponer el nombre de su familia. Esto pone un muro enorme para los japoneses, que aunque cuentan con una excelente educación y una ética de trabajo enfermizamente óptima, pues emprender supone una apuesta que socialmente no es fácil de manejar. Incluso y aunque no es algo escrito en piedra, para los japoneses renunciar a un empleo antes de los 3 años es sumamente vergonzoso. No todo es color de rosa en Japón, porque parte de su cultura tiene elementos bastante negativos, como las excesivas jornadas laborales y la obligatoriedad de asistir a eventos sociales con los jefes. Una de las cosas que más sorprende en esta cultura es que a pesar de su alto nivel educativo, los japoneses consideran que no tienen las suficientes habilidades profesionales para el emprendimiento. Por ello, en el mismo estudio antes mencionado, Japón ocupa el último lugar respecto a esta percepción de ellos mismos. Tal vez en otras partes del mundo se tiene un mayor ego que preparación, o simplemente en Japón el miedo los hace sentirse menos que el resto de las personas. Por ello vemos que casualmente esa percepción de seguridad en lo que se sabe es mayor en América Latina, al punto de estar entre los primeros lugares del estudio, no por formación profesional, sino por asumir cualquier tipo de riesgo al momento de emprender un nuevo negocio. Otra de las cosas interesantes es el círculo social. En el caso de Japón, esto se limita a unos pocos compañeros de trabajo o de estudio, algo que en nuestro lado del mundo es totalmente diferente porque agregamos al Facebook hasta al taxista de confianza. Esto genera un impedimento bastante particular al momento de conseguir posibles socios, primeros clientes, apoyo inicial y personas que de alguna manera puedan impulsar esa primera fase de un negocio propio. Pero ¿por qué Japón tiene empresas tan grandes que han durado tanto? Pues antes de 1868, durante el shogunato de Tokugawa, que duró desde 1603 hasta 1868, estaba prohibido salir del país y estaba muy restringido el acceso a Japón por parte de extranjeros. A partir de 1868 comienza la era Meiji, que modernizó a Japón y permitió una apertura al exterior. Esto convirtió a Japón en un país muy desarrollado, equiparable a cualquier superpotencia occidental. Aunque la historia de sus conflictos bélicos la dejamos para otro programa. Desde el punto de vista económico, Japón no tenía nada que envidiar a ningún otro país. Y aunque no lo creas, el propio gobierno japonés fue el creador del conocido Zaibatsu, lo que en español se traduciría como oligarcas o grupos empresariales organizados por el propio gobierno para manejar todos los aspectos industriales del país. En el caso de Japón, sí fue exitoso. Pero luego de 1945 fue disuelto a causa de la Segunda Guerra Mundial. Es por esto que empresas como Mitsubishi logran un importante poder en el mercado japonés, porque no solo es Mitsubishi como tal, sino las más de 1.274 empresas que dependen directamente y generan todo tipo de piezas o trabajo específico para Mitsubishi. Ahora bien, como parte de los cambios en el año 45 y posteriores, se promulgaron leyes antimonopolio. Esto dio por finalizado el poder de los Zaibatsu, pero dieron origen a los Keiretsu, que a su vez crearon grandes conglomerados iguales de grandes y poderosos. Esto ha traído infinidad de beneficios al país, pero desde hace 30 años existe un estancamiento en la economía, lo que ha forzado al país a buscar alternativas en su comercio. Una de ellas es el emprendimiento. Y es por esto que desde el año 2015, bajo el mandato de Shinzo Abe, se crean nuevos visados para el emprendimiento de extranjeros y se trata de bajar la cantidad de trámites para iniciar un nuevo negocio. Y aunque su cultura sigue siendo bastante cerrada, la cantidad de trabajadores extranjeros se ha incrementado de manera notable en los últimos años, teniendo para el año 2019 más de 1.600.000 trabajadores extranjeros. Obviamente no van pensando en crear nuevas empresas, pero los extranjeros no tienen ese pánico cultural al riesgo como sí lo tienen los japoneses. Y siendo realistas, dos de las cosas más difíciles para los extranjeros que llegan a Japón es el idioma y asimilar las reglas sociales tan arraigadas en su país.
Y no solo es el idioma, ya de por sí bastante complejo, sino la enorme burocracia que aún existe allí. Sin embargo, Japón es un extraordinario país que tiene oportunidad de crecimiento para el emprendimiento si se hace de manera ordenada y bajo sus reglas. Lo prometido es deuda, y es que en nuestro Twitter, Radio Web Latina, hicimos un ofrecimiento sobre el análisis psicológico de Blancanieves, algo que la convierte en un personaje para nada infantil y un verdadero desastre para ser parte de una historia hecha por Disney. No importa si es la versión antigua y original, o la basura feminista que se plantea para 2023. Así que aquí quiero detallarles una lista de posibles trastornos psicológicos que podría tener el personaje ficticio de Blancanieves, basándome en su historia y en los comportamientos que muestra en el cuento. Sin embargo, toma en consideración que estos diagnósticos son puramente especulativos, ya que Blancanieves es un personaje de ficción y no se le ha realizado una evaluación psicológica real porque no es una persona como tal. Hablemos entonces de algunas posibles condiciones. Trastorno de ansiedad. Blancanieves muestra signos de ansiedad a lo largo del cuento, especialmente cuando huye del cazador y se encuentra en el bosque. También podría experimentar ansiedad social debido a su interacción con los enanitos y la reina malvada disfrazada. Trastorno de estrés postraumático. Después de escapar del intento de ser eliminada por parte de la reina malvada y vivir en el bosque, Blancanieves podría experimentar síntomas de trastorno de estrés postraumático, como pesadillas, flashback y una respuesta intensa al estrés. Depresión. La situación de Blancanieves separada de su hogar y rodeada de peligros podría llevarla a desarrollar síntomas de depresión, como tristeza profunda, desesperanza y pérdida de interés en las cosas. Trastorno de alimentación. Dado que la historia menciona su relación con la comida en varias ocasiones, por ejemplo la manzana envenenada, podríamos especular sobre la posibilidad de que Blancanieves desarrolle un trastorno de la alimentación, como la anorexia nerviosa o la bulimia. Trastorno de la personalidad dependiente. Blancanieves muestra una tendencia a depender de los demás, especialmente de los enanitos, para su seguridad y bienestar. Esto podría sugerir un posible trastorno de la personalidad dependiente. Trastorno de la personalidad histriónica. Aunque esto es menos evidente en la historia original, algunas adaptaciones la representan como coqueta y seductora, lo que podría hacer pensar en un trastorno de la personalidad histriónica. Trastorno del estado de ánimo bipolar. En algún momento de la historia, Blancanieves parece pasar de estar muy asustada y preocupada a estar muy alegre y optimista, lo que podría sugerir cambios extremos en el estado de ánimo, característicos de un trastorno bipolar. Es importante recordar que estos diagnósticos son meramente especulativos y no deben tomarse como una evaluación real de la salud mental de un personaje ficticio. Además, los cuentos de hadas a menudo simplifican la psicología de los personajes para servir a la trama, por lo que no podemos aplicar un enfoque clínico realista a Blancanieves. Aún así, sabiendo esto, ¿te parece que Blancanieves es un personaje modelo para niños? Y más sumando la nueva versión de Disney con una Blancanieves que odia a los hombres y tiene un egocentrismo hiperdesarrollado casi psicópata, al punto, y en mi opinión, de ser la nueva villana de la película. Y es así como la nueva película de Blancanieves agrega otros trastornos adicionales al personaje, como por ejemplo el trastorno de la personalidad narcisista, un desprecio hacia los demás combinado con una tendencia a la victimización y la manipulación, podría sugerir un trastorno de la personalidad narcisista. Las personas con este trastorno a menudo tienen una visión inflada de sí mismas y pueden menospreciar a los demás. Trastorno de la personalidad antisocial. La maldad solapada y la manipulación podrían relacionarse con un trastorno de la personalidad antisocial. Las personas con este trastorno tienden a mostrar falta de empatía y respeto por los derechos de los demás. Trastorno de la personalidad borderline. La victimización y los cambios bruscos en el estado de ánimo podrían recordar a un trastorno de la personalidad borderline. Las personas con este trastorno a menudo luchan con su autoimagen, relaciones inestables y emociones intensas. Trastorno de la personalidad esquizotípica. La maldad solapada y una desconexión de la realidad podría relacionarse con un trastorno de la personalidad esquizotípica. Las personas con este trastorno suelen tener pensamientos y comportamientos excéntricos o inusuales. Ahora que sabes todo esto, ¿crees que la nueva Blancanieves es un personaje infantil? ¿O es una villana tan igual o peor que el payaso Pennywise? Recuerda pasar por nuestro canal de YouTube para dejarnos tus comentarios y cualquier petición para nuestros próximos programas. Narró para ustedes Luis Mesa y será hasta la próxima. Estás en sintonía de Democracia 3.0 con Pedro Ruiz por Radio Sensación 830 AM Estéreo. Los mitos venezolanos forman parte de los relatos populares que han surgido de la curiosidad y el miedo humano.
Las investigaciones históricas y antropológicas han reconstruido las leyendas venezolanas a partir de las tradiciones orales y los han puesto por escrito para que podamos leerlos hoy. Estos ejemplos de mitos y leyendas, ambas generalizadas por la cultura popular, despiertan al interés de poetas y escritores de todo el mundo para intentar darle sentido a las fuerzas desconocidas de este universo. Luz Caraballo. Cuentan que esta mujer de la época de la independencia enloqueció deambulando por el páramo, lamentándose y cantando tras la partida de su marido e hijos reclutados por el ejército de Bolívar. Según la leyenda, condujo a los españoles por la ruta opuesta a la de Bolívar, permitiéndole continuar su viaje por los Andes. Del poema original se han derivado varias obras. A este famoso personaje legendario de la tradición oral andina se le dedica un monumento cerca de Apartaderos en el estado Mérida. La Llorona. Dentro de las leyendas venezolanas, La Llorona es quizás la más sombría. La historia de La Llorona en Venezuela es un espíritu que grita desesperadamente e incesantemente por la pérdida de su pequeño hijo o de hijos, que ella misma mató o que murió en trágicas circunstancias. Una leyenda de la Llorona venezolana se sitúa en un pequeño pueblo rural donde vivía una joven y pobre mujer que, al ser abandonada por su marido, decidió ahogar a sus hijos o hijos en un río. Otros dicen que la Llorona en Venezuela era una mujer que asesinaba a sus hijos al nacer, hasta que decide confesar estas atrocidades a un cura y él le aconseja darle de amamantar a su próximo hijo antes de asesinarlo. Termina la leyenda venezolana de La Llorona cuando la mujer hace caso al cura, razón por la cual, llena de arrepentimiento, muere de locura. Florentino y el Diablo. Florentino fue el mejor coplero y jinete de la llanura. Una sombría e inesperada noche, mientras cabalgaba solo por la llanura para emparrandarse en aquel joropo de una aldea cercana, sintió la presencia de un misterioso hombre que le perseguía. El raro hombre con vestimenta totalmente negra resultó ser el Diablo, que acabó desafiándolo en un contrapunteo. Florentino sabía que se quedaría sin alma si era derrotado cantando en tal contrapunteo. No obstante, Florentino, con su talento para la improvisación y su ferviente creencia en Dios, hicieron que el Diablo cantara durante la noche entera, de manera ininterrumpida, sin que Florentino vacilara o cometiera un error. Al amanecer, el Diablo debía desaparecer totalmente derrotado. Alberto Torrealba compuso este fabuloso verso cantado. En él narra este contrapunteo surgido del enfrentamiento entre Florentino contra el Diablo y que hoy es uno de los cuentos folclóricos venezolanos más populares. El silbón. Sabes que el silbón está cerca cuando su silbido es débil, pero estás a salvo cuando silba fuerte. Cuentan que un muchacho que tenía antojo de tripas de venado para cenar, mató a su padre y lo destripó porque éste no encontró ningún venado en la cacería. El malcriado le entregó las tripas a su madre para que fuera parte del menú de la cena. La madre, horrorizada, al descubrir la procedencia de los órganos, le cuenta al abuelo del muchacho lo sucedido. El anciano ató al joven a un poste, lo azotó sangrientamente, se lo dio a comer a los perros y lo maldijo a vagar, silbando por la región para siempre, llevando los huesos de su padre en una bolsa como castigo. María Leonza, o Princesa Yara, se describe como india, blanca o mestiza, a veces benéfica y a veces malvada. Catalogada como madre protectora y tranquilizadora, también como una mujer bella, sensual y deseable. Una india desnuda montada en un tapir, o una reina blanca o mestiza con una rosa en el pecho. Ella aparece a menudo acompañada del negro Felipe y del cacique Guaycaipuro. Estas tres deidades, las tres potencias, son muy conocidas en Venezuela. Entre sus historias míticas está la siguiente. Una noche los indios Girijara Nibar recibieron el presagio de que un día nacería una niña, hija de un cacique cuyos ojos tendrían un color tan extraño que, si esta joven los viera reflejado en las aguas del lago, una enorme serpiente, el genio de las aguas, saldría del lago y destruiría toda la región. La clave en este mito reside en la conexión entre el reflejo de los ojos de la niña María Leonza, su visión resultante del más allá y su posterior transformación en serpiente. En efecto, cuando la bella india, haciendo caso omiso de las normas de la tribu, mira sus ojos reflejados en el agua del lago,
ve otro mundo, un dominio trascendental y ajeno, el de los dioses y los muertos. Esta visión hace que la niña caiga al agua, lo que también le da acceso al mundo mítico. En Venezuela, el estado Yaracuy se encuentra en la montaña de Sorte, centro de peregrinación de los creyentes en esta divinidad. El enano de la catedral. Antigua leyenda de Caracas, el enano de la catedral es una leyenda de la ciudad. Durante el siglo XVIII, un pequeño hombre con apariencia de enano pide a los transeúntes un fósforo para encender un cigarrillo. Y luego, para agradecerle, le invita a visitar el infierno, transformándose en ese momento en un horrible gigante. Solo aparece a medianoche y pertenece a las leyendas urbanas venezolanas. Se cuenta que era un hombre pequeño de aspecto de tipo enano, el cual ridiculizaban por su tamaño, y en una ocasión, unas mujeres le persiguieron para burlarse de él, pero consiguió esconderse en la Catedral de Caracas, donde permaneció hasta su muerte. Después de eso, se fue formando el mito venezolano que duró muchos años. El ánima sola. El ánima sola se traduce como el alma solitaria o el espíritu solitario. Este ente en particular forma parte de los mitos populares del folclore mágico latinoamericano. Representa a una mujer de pie en medio de las llamas, ardiendo eternamente, pero sin consumirse nunca. Mira hacia arriba con las manos encadenadas hacia el cielo. ¿Arde su espíritu entre llamas infernales o arde su corazón entre llamas de amor? Es un supuesto amorío sin corresponder el que ha llevado a esta triste alma a su penosa condición. Hay quienes creen que el ánima sola prefirió los placeres del romance pasajero en vez de su eterna salvación. Se la invoca principalmente en los hechizos de amor más desesperados. Juan Machete se considera una de las leyendas en Venezuela más famosas de las praderas. Relata la historia de la existencia de un hombre cuyo ambicioso deseo de poder lo llevó a pactar con Satanás. Él llegó a convertirse en un imponente apoderado de casi todas las tierras, haciendas y fincas de la zona. Es conocido como Juan Francisco Ortiz, el mandamás y dueño de la tierra. En dicho pacto, este hombre degenerado le entregó su esposa e hijos en trueque con una abundante cantidad de dinero, reses y tierra. Pero Juan Machete, al verse millonario, quiso tracalear al diablo e incumplió su promesa hecha. Empezó a hacer sacramento, bautizando a varios niños que nacían en la cercanía. El nombre del ánima de Juan Machete se debe a que siempre aparece con un machete terciado en la cintura, sobre todo para impedir que nadie viva en sus tierras. Los momoyes. El momoy es una especie de duende de los Andes venezolanos. Desde tiempos precolombinos habita en las zonas de Mérida y Trujillo, especialmente en las lagunas y ríos. Se describe en los mitos cortos venezolanos para niños como un hombre pequeño de unos 40 centímetros de altura, relacionados con relatos de espantos y aparecidos. Una de las historias del misterio y de terror fue donde supuestamente unos obreros fueron atacados por los duendes en la construcción de unos canales para llevar agua potable hasta la ciudad de Mérida, en Venezuela. Los momoyes lucen una ropa del estilo nativo, decoran su figura con plumajes, flores y demás partes vegetales. Suelen acompañarse de un palo o garrote para andar. También se les describe con largas barbas y enormes sombreros de cogollo. Otros opinan que estas criaturas son duendes benignos, traviesos y protectores del medio ambiente. El Pozo del Cura. En el estado Vargas, a pocos kilómetros de Caruao, hay un pozo alimentado por el río Aguascalientes. El agua que cae en pequeñas cascadas desde la gran montaña hasta llegar al Pozo del Cura, ya que este lugar ha recibido este nombre por un incidente que, según las leyendas venezolanas, ocurrió allí hace mucho tiempo. La leyenda del Pozo del Cura dice que en Oritapo y la Sabana había un monasterio donde vivía un cruel sacerdote que visitaba constantemente el manantial y celebraba grandes fiestas con las mujeres más bellas de los pueblos alrededor. El sacerdote no le importaba lo más mínimo que surgieran escándalos a su alrededor y simplemente los provocaba sin sentirse culpable. El Carretón del Diablo. ¿Quién no ha oído hablar de esta popular leyenda en los caseríos del Tuy, tanto en Caracas y otras ciudades cercanas? Mucha gente asegura haber percibido el sonido atronador del caballo pateando a la par de rodar el chillón carruaje. Por este motivo, tanto jóvenes como adultos permanecen en casas por la noche para evitar el encuentro tenebroso con el denominado Carretón del Diablo. ¿Qué es el carruaje del diablo? Se trata de un viejo coche tirado por caballos que era escuchado en la oscura y vieja Caracas.
no había electricidad. Muchos parranderos se llevaron ese maligno y temible tropiezo, cuando muchos también murieron del susto en su momento. Otros quedaron sumergidos en las tinieblas de la locura. Dicen que el carretón del diablo desapareció con la llegada de la iluminación y la luz eléctrica. El doctor Kochi y sus momias. Más que una leyenda, esto es una historia real y espeluznante. Un creador de momias germano-venezolano capaz de superar la momificación egipcia. Su magnífico invento, embalsamar los cadáveres sin extraerles los órganos vitales. Kochi solicitó que lo convirtieran en momia mediante la mencionada técnica secreta ideada y desarrollada por él en Venezuela. Este fue su último deseo. La imagen del médico alemán Gottfried Kochi, una versión de Frankenstein en Venezuela, ha alcanzado niveles míticos y legendarios. Su pericia y predilección por el arte y la ciencia del embalsamamiento, la confección de momias y su reclusión en su finca en las alturas cercanas al pico Galipán, en la vertiente norte de la cordillera de la costa, le han hecho objeto de muchas especulaciones y conjeturas, tachándolo de brujo, nigromante o hechicero, haciendo parte de los mitos, leyendas que llenan nuestro país Venezuela. La novia de La Guaira. Esta es la historia de María José Cárdenas, una joven caraqueña que en los años 50 murió en la carretera vieja de la Caracas-La Guaira. La joven enamorada salió ese día decidida a casarse con el amor de su vida, un joven que vivía en La Guaira. Como la madre de María no estaba de acuerdo con esa boda, los enamorados decidieron casarse en secreto. Ella, vestida de novia, tomó un taxi, pero este se descompuso a mitad de la carretera, así que María se bajó del taxi y empezó a pedir a los viajeros que transitaban por allí que la llevaran. Tuvo tan mala suerte que un conductor que la llevó estaba ebrio y provocó un fatal accidente donde falleció la novia. Desde entonces, muchos conductores aseguran que la han visto en esa misma carretera, por lo cual forma parte de los mitos y leyendas del estado Vargas. La bola de fuego. Muchas creencias rodean el origen de la bola de fuego. Entre ellas es que el alma de una celosa mujer llamada Candelaria, que asesinó a su esposo o asesinó a un obispo pecador. Otros cuentan que es el espíritu de un hijo que maldijo a su madre, o que se trata de dos comadres que se pelearon un Jueves Santo, o el espíritu errante de una pareja que tuvieron un encuentro sexual en Semana Santa, entre otros de las justificaciones. Lo cierto es que quienes han visto la bola de candela por Guanare u otros llanos de Portuguesa, también dicen que lo han visto en Colombia, sobre todo en Semana Santa, que es una enorme rueda de fuego que parece venir hacia ti. Si te fijas bien, podrás observar que alguien está atrapado en su interior. Podrás ver cómo extiende sus brazos como si pidiera clemencia. El encadenado de Michelena. Dicen que el padre de María Eugenia mató a José, el novio vagabundo y mujeriego que engañaba a su hija. Luego mandó a botar el cadáver sin permitir que le dieran cristiana sepultura. Al pasar los días, cuando el padre iba regresando a casa y justo cuando pasaba cerca del lugar donde botaron el cadáver, sintió un escalofrío intenso. Se consiguió la figura de un extraño hombre, el espíritu de José, que lo llamaba y le decía que tenía que pagar lo que había hecho. El padre llegó temblando de miedo y enloqueció. Murió a los pocos días y a partir de ese entonces, los lugareños han visto a este horrible espanto. El encadenado de Michelena aparece vestido de túnica negra, ojos brillantes y arrastrando una cadena. Por tal motivo figura en los nombres de los mitos más escalofriantes. La mujer mula. Este relato es de una mujer que trabajaba en un restaurante de Caracas y le negó un plato de comida a su madre, además que decidió echarla del restaurante a empujones. Ya estando fuera del restaurante, la madre se encontró con un hombre desconocido, quien al verla llorando le ofreció una moneda con la cruz de San Andrés para que pagara su comida. Él le dio instrucciones que, una vez que la hija recibiera la moneda como pago de la comida, le dijera que se quedara con el cambio y que al darse la vuelta, ella recibiría un escarmiento. Entonces así lo hizo la anciana. Después de comer y entregarle dicha moneda a la hija, le dijo que se quedara con el cambio. La joven mujer, al darse la vuelta, se transformó parcialmente en una mula y comenzó a relinchar. A partir de ese momento, la mujer con cara de quina se cubre el rostro con un velo blanco y se presenta en cada iglesia para rezar. Esta narración es ideal para incluir en el conjunto de mitos venezolanos cortos para niños en el tipo de enseñanza del folclore. Las ánimas del purgatorio. El lunes es el día de las ánimas. En esta noche era costumbre que los hogares del llano rezarles y encenderle una vela.
En la oración que se rezaba por el alma de alguien en particular, fuera familiar o fuera un difunto con el que se había soñado, ya fuese doliente o no. Los lunes, en casi todas las casas, una vela ardía en el rincón más oscuro y apartado o detrás de la puerta de la cocina, a veces inclusive en el baño. Nadie se atrevía a entrar en este lugar después de rezar la oración y encender la vela. Se decía la oración y se encendía la luz, porque se suponía que las ánimas se reunían en el lugar para rezar hasta bien entrada la noche. Muchas personas afirman haber escuchado sus oraciones y lamentos, otras que la han visto y la describen como vestidas de blanco, con los pies descalzos, con velas encendidas en las manos frente a ellos. Ellos se dirigen y alguien está al frente rezando el rosario. Está separado del grupo. Mientras caminan por las solitarias calles, se escucha un espeluznante murmullo que pondría los pelos de punta a cualquier cristiano. La loca de Ejido. Dice la leyenda que Lorenzo, el joven de 20 y tantos años de edad que vivía en aquella hacienda de Ejido, una vieja villa merideña, en medio de la hacienda y al lado del camino, había una pequeña casa de ladrillos y paja. Allí vivía Marta, una bonita muchacha que esperaba todas las tardes el regreso de Lorenzo de sus excursiones al pueblo. Un día Lorenzo quería dirigirse a Mérida con su madre, y Marta, sin embargo, la enfermedad de la madre de la enamorada Marta le impedía complacerlo. Ese 26 de marzo se produjo un fuerte terremoto que provocó el derrumbe de muchos edificios en Mérida. Marta, al enterarse de lo ocurrido, salió corriendo a Mérida. Cuando llegó encontró a la madre de Lorenzo mirando inconsolablemente los escombros bajo los que yacía el cuerpo de su hijo. Se dice que el dolor de Marta fue tan grande que, tras su muerte, ella resucitó como un fantasma, con ojos diferentes a los de su forma original y con un rostro carente de expresión. Cada Jueves Santo se puede ver a una joven solitaria caminando por las calles de Mérida. El Guaraíra Repano, uno de los mitos cortos para niños venezolanos relacionados con la ciudad de Caracas, es este. Este mito narra el origen de su gran montaña, el Ávila. En la época precolombina se llamaba Guaraíra Repano, que supuestamente significa la ola que viene de lejos. Los indígenas del sitio decían que la montaña no existía en el pasado y que se podía ver el mar desde el valle. Hasta que un día la diosa del mar se enojó con las tribus y quiso exterminar a todo el pueblo con una enorme ola. Todo el pueblo se arrodilló y pidió perdón a la diosa, y cuando la ola estaba a punto de romper sobre ellos, la diosa se apiadó y transformó la ola en la gran montaña que existe hoy. Bueno, estos son algunos mitos y espero, si conocen alguno que no hayan escuchado en esta narración, nos los hagas llegar a través de nuestro correo promocional de la emisora. La invitación es para el próximo lunes en Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano que gobierno.org ha comenzado a proponer desde este programa de radio. Miles de cambios informáticos generan un nuevo modelo de sociedad más independiente, eficaz y sobre todo más participativa. Escríbenos al correo proyectodemocracia3.0 @gmail.com. Control y dirección técnica Luis Guillermo Martínez el Mago. Producción general del espacio de gobierno.org. Producción ejecutiva Pedro Roberto Ruiz, certificado de locución 21116. Asistente de producción Luis Mesa. Todos trabajamos bajo la dirección de la doctora Eliseth Useche. Democracia 3.0 llega a ustedes todos los lunes de 1 a 2 de la tarde por esta su estación, Radio Sensación 830 AM Estéreo en Caracas, Venezuela. También por la vía internet a través de www.radiosensacion.com.be y los programas de Democracia 3.0, todos están en modo podcast en www.radioweblatina.com/Democracia 3.0. Que pases buenas tardes. Radio Sensación 830 M Estéreo presentó Democracia 3.0, el megaproyecto ciudadano con Pedro Ruiz. Hasta el próximo programa.